Bueno, creo que ahí estamos, ¿no? Vamos a esperar que se vayan uniendo. ¿Hay alguien? Hola. Buenas. Ahí va entrando gente. Hoy estoy sin el mate, les cuento. Hola, me están agarrando en la mitad de una mudanza, por eso también puede ser que vean bastante caos alrededor y me vean en una situación en particular de caos a mí. Así que bueno, no tengo el mate, me quedo en la otra casa, así que hoy me los puedo acompañar con el mate. ¿Cómo andan? Hola. Bueno, ahí van entrando. Bien. El ruido que está haciendo esta computadora, espero que no le pase nada, por favor, que encima no es mía. Bueno, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Me ven bien? ¿Estamos todo bien con la parte técnica? A ver, ¿qué me dicen? ¿Se escucha? ¿Se ve? Hola. ¿Te escucho despacio? Bien. ¿El resto? A ver, el resto, ¿cómo me escucha? Esperen que yo, quizás sea yo. ¿Cómo es para poner más fuerte acá? Vamos a probar. Supuestamente esto está a todo lo que da. Ahí se escucha mejor. Ahí creo que lo subí. ¿Se escucha mejor? ¿No? Bien. Bien. Bueno, voy a intentar no gritar entonces. Bueno, ¿cómo están? Bien. Em, Vamos a situar un poco desde dónde vamos a trabajar hoy, ¿les parece? La semana pasada habíamos presentado un poco lo que es el texto, lo que hace Grecia, y habíamos llegado a postular un poco lo que es la introducción al texto y entramos apenas a la primera clase. Yo tengo registrado que llegamos hasta la idea de la lógica conjuntista identitaria y que decíamos esto de que si bien no todo puede derivar de la lógica conjuntista identitaria, todo tiene que ser conforme al principio que propone esta lógica. Bien, Hernán dice que escucha un ruido raro. ¿El resto también escucha un ruido raro o me escuchan bien? A ver si me acerco un poquitito. Pasa que tengo como mucho menos escritorio hoy porque tengo la mayoría de los libros y cosas acá. ¿Ahí me escuchan un poco mejor? Al menos un poco. Vamos a darle un poquito de tiempo al delay. Bien. Meli dice que no se pudo conectar la semana pasada. Yo les cuento más o menos cómo es la situación. A ver, Meet tiene como una... A ver, las cuentas que tiene la facultad son cuentas premium, que son las que se puede grabar. Entonces, lo que sucede es que al entrar muchos docentes desde distintos dispositivos, eh, a mí lo que me pasaba es que me pedía una contraseña que mandaba una cuenta que es de la facultad, que no es la que yo quería entrar, como una especie de contraseña de respaldo. ¿Con qué me encontré? Con que de todos los dispositivos que tengo, solo uno no me pedía eso, que era un dispositivo que no es mío, es del lugar donde trabajo.
Yo calculo que no van a tener problema en volvérmelo a prestar para volver a entrar y para compartir de nuevo el drive acá. Si es que no se borró, no, yo lo creé y estaba ahí. Supongo que debe estar ahí todavía. De hecho, el enlace que subí no se perdió, así que supongo que debe estar todavía accesible. Así que lo vamos a subir. Hay un ruido de fondo. Bueno, el ruido de fondo que se puede llegar a escuchar quizás sea el disco rígido de la computadora. Si se escucha como una especie de constante. O puede ser mi pulsera. Me la voy a sacar. Porque es muy probable que sea mi pulsera ahora que lo pienso. Ahí estamos. Bueno, entonces, habíamos quedado en que íbamos a retomar desde la cuestión de la lógica conjuntista identitaria, pero que decíamos esto, ¿no? De que era una lógica que daba cuenta en relación a la generación de conjuntos, de la posibilidad de formar parte de esos conjuntos dándole identidad a los elementos, y que lo que podía suceder era que todos los elementos tenían que ser conformes a ese principio, ¿sí? Habíamos llegado hasta ahí. Entonces, podemos proceder por demostraciones, pero no necesariamente todo será demostrable, sino que todo será conforme al principio de la lógica conjuntista identitaria. Ahora, Castoriadis, una vez que plantea esta cuestión de la lógica conjuntista identitaria, lo que hace es tratar de ir por otra vía y plantea la cuestión de la búsqueda del arqué. Arqué se los voy a escribir hoy al tener compu, porque si no el vivo anterior que yo hice lo hice con mi celular. Lo puedo escribir, puedo volver a hacer esto que hacíamos. Díganme si les sirve que yo les escriba. Igual se los voy a escribir porque está en griego. Quiero chequear que lo escribí bien. Sí. Arqué, el arqué es el origen o principio. ¿Sí? Él dice, bueno, hay una otra búsqueda que tiene que ver con el arqué, con el origen o el principio de todas las cosas. Entonces, ¿qué buscaban los filósofos griegos? Buscaban encontrarse con un elemento mínimo, ¿sí?, que pueda dar cuenta del máximo de observables. No ya con una lógica, sino con un elemento. Ustedes lo que se van a encontrar en la clase de Castoriadis, que estamos en la primera, es con que Castoriadis va a citar a varios filósofos dando cuenta de cómo estos filósofos buscaban estos elementos mínimos. Por ejemplo, Tales, genial que le sirve, Meli, lo que planteaba era que el elemento mínimo era el agua. Y que si bien yo percibo otros elementos que no necesariamente son agua, como por ejemplo la madera igualmente es agua, porque el árbol ha bebido agua para crecer, porque cuando uno desarma cualquier cuerpo, cualquier elemento, para Tales, de Mileto, que fue un filósofo griego, que creo que lo deben haber trabajado en filosofía, lo que planteaba era que se podía reducir todo al agua, como elemento mínimo. Entonces, este va a ser el espíritu de toda la Grecia occidental, ¿sí?, que después se continúa. Pensemos, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con el estudio de los átomos y de los elementos que dan lugar a la conformación de átomos. Y esto se continúa, dice Castoriadis, hasta hoy inclusive, ¿sí?, la búsqueda del arqué, del origen o del principio. Entonces, ya no buscan una lógica que dé cuenta de una serie, sino que lo que buscan es elementos, ¿sí?, que puedan justificar la serie en general. ¿Qué pasa? Estos elementos terminan siendo, dice Castoriadis, irrepresentables. ¿Por qué terminan siendo irrepresentables? Porque son elementos, a ver, no quiero enredarlos, pero son factores o elementos que están por fuera de estos elementos de las series y que no pueden ser inmediatamente dados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice Castoriadis al respecto? Dice, bueno, tenemos acá, por un lado, la búsqueda del origen nos da una ruptura con el pensamiento mítico, ¿sí? Y por otro lado, inaugura el pensamiento filosófico.
Perfecto. Entonces, esta inauguración del pensamiento filosófico se da fundamentalmente con Anaximandro. Anaximandro, esperen que no sé si me saqué la mayúscula. Perdón. No me da bola. Dame un segundo. Ahí está. Anaximandro dice que el principio de todos los seres es el apeirón. ¿Qué es el apeirón? Es lo indeterminado. Vamos a escribirlo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que al ser algo que es indeterminado, lo que hace es, por un lado, el apeirón está mal puesto el acento, ténganlo en cuenta, que va con acento, pero me lo puse al revés la compu. Por un lado, rompe con lo representable, porque es lo indeterminado, y por otro lado, supera a la lógica conjuntista identitaria. ¿Por qué? Porque destruye el anclaje entre imaginario y pensamiento. Si hay algo que es indeterminado, es algo que es irrepresentable, por lo tanto es algo que es inimaginarizable. ¿Sí? Ya no será posible formar parte de conjuntos y que esos conjuntos a los que formamos parte le den identidad, sino que aparece algo que queda por fuera de esos conjuntos, que es indeterminado y que es el origen de todas las cosas. ¿Qué pasa? Dice Castoriadis, hay algo más. Eso algo más es que el pensamiento aparece de una manera completamente desinteresado. ¿Sí? El pensamiento dice, primero dice Castoriadis, aparece determinado por su propio interés o si se quiere completamente desinteresado. Hay un principio que es el apeirón, ¿sí? Y de lo que se trata es de comprender. Y eso es todo. La verdad, para Anaximandro, es siempre y al mismo tiempo una interrogación. Y eso es lo que ubica Castoriadis en relación al apeirón, ¿sí? Vamos de nuevo. El pensamiento, gracias a esto, aparece centrado en su propio interés o completamente desinteresado, ¿sí? Entonces, hay un principio que es el apeirón y de lo que se trata es de comprender ese principio. Eso es todo. La verdad es siempre una interrogación. Recuerden que nosotros dijimos que la filosofía surge como una filosofía en acto y que lo relacionábamos con lo que veíamos en relación a antropogenia y autocreación. A ver, me dicen si puedo repetir lo último, el anclaje entre qué y qué. Y por un lado rompe con lo representable y por el otro, bueno, vamos por parte. Por un lado rompe con lo representable y por el otro supera la lógica conjuntista identitaria. ¿Por qué? Porque destruye el anclaje entre el imaginario y el pensamiento. ¿Pero por qué destruye el anclaje entre el imaginario y el pensamiento? Porque aparece algo que será indeterminado y que será el origen. Posiblemente no podamos llegar, y esto lo digo yo, no lo dice ni Anaximandro ni lo dice Castoriadis, pero un poco lo dan a entender. Posiblemente no podemos llegar nunca a saber qué es eso del orden de lo indeterminado, pero digamos, así no sabiéndolo, es que podemos decir que es irrepresentable. Si es irrepresentable, entonces yo no puedo decir que formo parte de un conjunto porque hay algo indeterminado que lo funda. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? El pensamiento acá aparece de una manera desinteresada y la verdad empieza a ser una interrogación. Bien, Cande dice que hay un montón de delay. A ver, no sé qué puedo hacer al respecto, pero díganme si hasta acá me siguen con lo que dije. Porque ya el tema del delay no sé. ¿Se entendió hasta dónde llegamos recién? Lo voy a como anotar. Entonces, nos encontramos con una indeterminación
una creación. Bien, entonces yo digo, nos encontramos con una indeterminación esencial y con una creación. ¿Por qué? Porque se reestablece, ¿sí? Y se recrea una nueva relación con el esquema imaginario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el esquema imaginario ya no estará armado por exclusivamente una existencia de conjuntos, sino que también podrá ser pensado de esta manera, ¿no? Con un origen que es desconocido, pero que es desconocido porque quizás no podemos llegar a conocerlo. Entonces, eso libera al pensamiento de la lógica conjuntista identitaria, le permite actuar de manera desinteresada y esto permite plantear a las verdades como interrogaciones. Fíjense que en la página 253, no sé si alguien tiene a mano el texto, mi idea de hoy era tratar de ir trabajando un poco con el texto a mano. En la página 253 dice Castoriadis, dar una respuesta de este tipo referida a la verdad es establecer inmediatamente una separación entre lo que es y lo que aparece, el Einai y el Fantesnai. ¿Sí? Fíjense cómo acá ya estamos ubicando la primera de las tres oposiciones. Eso está al principio de la página 253. La diferencia entre el ser y el aparecer, y entre verdad y opinión, dice Castoriadis, que debió existir siempre, no es que no había existido antes. Ahora, la diferencia entre ser y aparecer y entre verdad o opinión aparece en cualquier tipo de lengua, ¿sí? Según las lenguas uno puede ir nombrando cosas que aparecen, cosas que no pueden ser nombradas. Si estamos dentro de la lengua, para Castoriadis, estamos dentro del dominio del instituido, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cada sociedad habrá cosas que aparecen y cosas que no aparecen, cosas que pueden ser dichas y cosas que no pueden ser dichas. Pero, y esto es lo novedoso en relación a Grecia, es que la ruptura, en el caso griego, supera el dominio de lo instituido y ataca directamente la institución social. Recuerden que Castoriadis plantea que la sociedad es una institución que genera individuos. Entonces esta ruptura ataca directamente a la institución social y es acá el dominio de lo instituido el que corre el riesgo de caer en la lógica del aparecer. ¿Se entiende esto que acabo de decir? Porque es como bastante importante y es bastante complejo y es lo que nos permite entrar en Heráclito. Me tomo unos momentos para que me digan si se entiende. A ver. ¿Cuánto delay que tenemos en serio? ¿Se entiende lo que acabo de ubicar? Bien. Vamos a volver entonces un segundo. Yo les decía en esto último que escribí que nos encontramos con una indeterminación esencial y con una creación, ¿sí? ¿Por qué? Porque por un lado hay una, en la esencia, en el origen, bueno, genial, lo reubico y voy más despacio. En la esencia y en el origen, con lo que nos encontramos es con algo que es del orden de lo indeterminado. Si ese algo es del orden de lo indeterminado, no entra en ninguna lógica conjuntista identitaria, porque no nos permite construir una identidad en relación a absolutamente nada porque está indeterminado, ¿sí? Ahora, yo les decía que con lo que nos encontramos es con la indeterminación esencial y con una creación. ¿Qué pasa? Esta creación lo que hace es restablece y recrea lo que tiene que ver con el sistema imaginario, con el esquema imaginario. Ya encontramos otra forma de poder imaginarizar lo que sucede.
Entonces Castoriadis, lo vuelvo a ubicar, fíjense que donde empieza la página 253 dice, dar una respuesta de este tipo referida a lo que de verdad es, y ahí entre paréntesis dice, ya se trata del agua o más aún del apeirón, es establecer inmediatamente una separación entre lo que es y lo que aparece, el enai y el pantesnai. Ahora, esta cuestión de diferenciar entre ser y aparecer, ahí llego, Melanie, no es algo exclusivo de los griegos. Esto ya aparece. Esto de, incluso la segunda oposición que plantea Castoriadis entre verdad y opinión también aparece. Pero dice que esta distinción hasta Grecia era solo del dominio de lo instituido. ¿Por qué? Porque según las sociedades había cosas que se podían nombrar, cosas que no, cosas que aparecían y cosas que no aparecían. Entonces nos dividíamos en esa oposición, o es o aparece. Ahora, la ruptura en el caso griego tiene que ver con que no va solamente al dominio de lo instituido, sino que lo supera y ataca a la institución social. ¿Por qué ataca a la institución social? Porque si la verdad es una interrogación, no hay una verdad posible. Entonces, entramos en el riesgo de que el dominio de lo instituido, lo que la sociedad establece como instituido, caiga del lado del aparecer, porque podemos empezar a interrogar las verdades. ¿Ahí se entiende un poquito más? En esto vamos a volver las veces que necesiten. Yo esto quiero que quede bien claro. Seguramente Marta lo puede explicar mucho mejor, pero a mí me interesa mucho este texto, que lo podamos manejar lo más desmenuzado posible. Así que no se preocupen que volvemos las veces que haga falta. ¿Ahí se entendió un poquitito más? A ver, vamos a esperar un momentito. Genial. Fíjense cómo el mismo Castoriadis en la página 253 dice, la distinción no vale más que para el dominio instituido. Hay para cada sociedad y para cada lengua cosas que existen y cosas que no existen, y modos canónicos de percibir las cosas que existen y decir lo que es. Tenemos aquí ciertamente la idea de que el ser humano puede equivocarse y puede decir entonces lo que no es. ¿Sí? Y más abajo, al final dice, pero repito, sobre terminando la página, dice, esto se refiere a lo que es definido por la institución social. La ruptura, en el caso griego, es que la idea del ser opuesto al aparecer, de la verdad opuesto a la opinión, supera el dominio de lo instituido. Ataca enseguida, podríamos decir, a esa institución social misma, y es el dominio de lo instituido el que a partir de entonces bascula, es decir, oscila, o corre el riesgo de bascular, ¿sí? Las básculas son las balanzas, pero piensen en las balanzas tipo la de la justicia, rápidamente hacia el lado del aparecer. Bien, y acá Luciana dice, es decir que lo que es lo instituido. Exactamente, lo que ubica a Castoriadis es que lo que es, lo que se nombra como lo que existe, es del orden de lo instituido dentro de las sociedades, ¿no? De hecho, un poco es lo que hablábamos cuando hablábamos de las significaciones imaginarias sociales. Ahora, lo que tiene, y no nos olvidemos nunca que la polis griega para Castoriadis es uno de los ejemplos de sociedades autónomas. Por lo tanto, desde el momento en el que se enuncia una verdad, esta verdad es al mismo tiempo una interrogación. Por lo tanto, yo no puedo decir que algo es. No puedo decir que algo esté instituido. ¿Por qué? Porque ¿qué estoy atacando con esta lógica? Lo que estoy atacando directamente es la forma en la que esas verdades se enuncian. ¿Sí? Por lo tanto, el peligro es una forma de decir, es que caiga todo del lado del aparecer, lo cual volvería a cerrar la lógica de la sociedad, ¿sí? No quedaría ya del lado del instituido, pero quedaría del lado del aparecer. Entonces acá es donde la tensión en esta oposición o en esta polaridad entre ser y aparecer llega a uno de sus vórtices más altos. ¿Cómo sigue elaborando esta cuestión Castoriadis? Bueno, por un lado va a tomar algunas cuestiones en relación a Genófanes, que las van a encontrar en la página 200
54, 255 y 256 para seguir trabajando un poco la cuestión de el apeirón, y después llega a Heráclito. Heráclito en este texto es el filósofo clave, ¿sí? ¿Por qué? Porque Heráclito, para Castoriadis, lo que hace es un filósofo que a la vez es un compendio de todo el esfuerzo filosófico que lo precede, o sea, toma todo lo anterior y aporta también su respuesta. Lo primero que dice Castoriadis, antes de decir cómo Heráclito aborda esta polaridad entre el ser y el aparecer, es decir, bueno, tengamos en cuenta que la obra de Heráclito son más o menos 130 fragmentos, ¿sí? Son oraciones lo que se tiene de la obra de Heráclito. Y Heráclito toma esta oposición planteada, que le empieza a plantear Genófanes, entre el ser y el aparecer, conoce esta separación, sabe que no hay un pensamiento sin un lenguaje y que hay idea, aunque no haya un término para nombrarla, ¿sí? Sabe que no hay pensamiento sin lenguaje y que puede haber una idea aun cuando no hay un término técnico para nombrarla, pero dice, y esto es lo interesante, que entre ser y aparecer no hay separación. ¿Por qué? Porque dice que los hombres no ven más que apariencias y si constataran que son apariencias, se quedarían en esta separación radical entre ser y aparecer. Entonces, ¿cómo hace Heráclito para sortear esto? Dice que la capacidad humana es que todos tenemos una capacidad para acceder a la verdad. Todos los hombres, para Heráclito, participan del logos. Vamos a ubicar eso. Heráclito. Ahí termino de escribir y mientras tanto vayan viendo si me entendieron o no. Pero también... Creo que ahí les puede llegar a quedar un poquito más claro. Entonces, yo les decía esto. Heráclito lo que plantea es que todos los hombres participan del logos, que todos los hombres tienen una capacidad para acceder a la verdad, y con esto, con esta frase de todo es uno, que, a ver, en griego sería gerpanta, se opone a la dispersión del mito, ¿sí? Se opone también a la representación común para la cual primero hay una cosa, después hay otra cosa y después hay otra cosa, pero también se opone a 3/4 de siglo que lo preceden, y Castoriadis lo nombra como filosofía explícita. ¿Qué significa esto? Una filosofía que explicita lo que sucede a su alrededor, separando lo que parece de lo que es. Y él dice, no, no es así. ¿Cómo hace para oponerse a eso? Plantea la metáfora del fuego, que acá lo van a ver como pur,
que dice que el fuego solo es mientras devora cosas. Y ahora me interesaría mucho leerles un poquito de la página 261, pero antes de eso quisiera ver si entendieron esto, como para retomar un poco. Díganme si entendieron mientras tanto. Devorando. Devorando. Bueno, ¿se entiende hasta acá? Bien, bien, genial. Fíjense que en la página 261, por eso también está bueno que hagamos el vivo para que si no tienen el texto a mano y tienen ganas de volver a ver el vivo, lo puedan hacer con el texto, dice, el fuego solo es devorando las cosas, aun si esta devoración es igualmente luz. Y sobre este uno, que es pur, que es fuego, reinan innegablemente aquí, otra vez, una dique y un nomos, una justicia y una ley. Dique puede traducirse por justicia y nomos podemos traducirla por ley. Dice, con Heráclito tenemos la impresión de que ya hay una historia de la filosofía, de que toma en cuenta toda una evolución, toda una problemática donde está establecida la distinción entre el ser y el aparecer y afirma que es imposible quedarse ahí, ¿sí? No es que la niega, él dice que no nos podemos quedar ahí, que hay que tratar de reunificar lo que aparece como radicalmente opuesto. Reunificar lo que aparece como radicalmente opuesto, fíjense. Representa entonces una nueva etapa de pensamiento con respecto a las tentativas de Anaximandro y ya delimita plenamente lo que puede llamarse el dominio griego, afirmando esta universalidad del logos y la misma participación de todos en el logos. ¿Cómo nos cierra un poco la idea de esta primer clase Castoriadis? Nos la cierra diciendo que la posibilidad de acceder a la verdad o al logos pertenece a todos los hombres. Y esto es, a mi criterio, tremendamente revolucionario en lo que es el pensamiento griego. Todos los hombres tienen la capacidad de acceder a la verdad. Ustedes hoy me podrían decir, chocolate por la noticia. Bueno, hasta Heráclito eso no era así. No nos olvidemos que nosotros trabajamos a Platón, que es posterior a Heráclito, y Platón lo que plantea es que los que pueden acceder a la verdad son los que iluminan sus almas o los que llevan sus almas al terreno de el mundo de las ideas. No todos podemos acceder a la verdad. Heráclito lo que nos dice es que sí, que todos tenemos la posibilidad de acceso a la verdad. ¿Vamos hasta acá? Ahí ya estaríamos cerrando lo que es la primer clase y estaríamos pudiendo abrir un poco lo que es la segunda. Bien, ahí estoy viendo que me están diciendo que sí que se entiende. Bueno, en la segunda clase, que es la del 2 de marzo de 1983, Castoriadis empieza como planteando que va a acercarse, él se acerca como filósofo, como teórico a Heráclito por varias razones. Primero, y la más importante, le interesa apasionadamente. Después dice que es el primer filósofo occidental del que se tiene un corpus transmitido. Dice que a criterio de Castoriadis, con Heráclito entramos en lo que es la filosofía y que marca el final de un primer movimiento. ¿Por qué? Porque Heráclito llega en un primer momento crucial, que es el final del periodo arcaico, ¿sí? Y el principio del periodo clásico en lo que es la filosofía.
Lo siguiente que va a hacer Castoriadis es plantear un poco qué es el texto que tenemos de Heráclito, y lo que marca es que es lo que les decía yo recién, ¿no? Que no es un texto auténtico, sino que son fragmentos. Yo les decía que son más o menos 130, no recuerdo si son 132 o una cosa así, y que esos fragmentos se ordenan según las personas que los estudian. ¿Se acuerdan que la clase pasada un poco, el encuentro pasado un poco se los intentaba ubicar? Y lo que les decía, lo que no les decía es que me parece muy importante es que Castoriadis también propone una organización de estos fragmentos en un par de momentos. El primero de esos momentos, vamos a poner, entonces, organización de los fragmentos de Heráclito que propone Castoriadis. Bueno, parece que escribía los Yoda. Bueno, quiero decir que Castoriadis propone una organización de los fragmentos de Heráclito. La primera tiene que ver con la crítica a la tradición. Me encuentro acá. Crítica a la tradición. Y esta crítica a la tradición tiene que ver tanto con la tradición popular como con la tradición letrada. Y lo que dice es que critica tanto, digamos, el pensamiento de la tradición popular, las creencias que están instituidas, como todo lo anterior a él, ¿no? Como los autores anteriores a él. Por lo tanto, tenemos una crítica que es doble a la tradición popular y a la tradición letrada. Vamos a ponerla. Popular y letrada. La más importante es la crítica a la tradición popular. ¿Por qué? Porque lo que él está criticando son las representaciones y las significaciones instituidas. Entonces, la más importante es la crítica a la tradición popular. Bien. Fíjense en la página 273, que ahí encontramos la doble crítica, ¿no? Dice, en esa doble crítica de la tradición, la crítica de la tradición popular es lejos la más importante, en la medida en que ésta se dirige necesariamente a las representaciones y significaciones instituidas. Hemos visto una primera forma de esto en Genófanes, pero aquí toma su amplitud y se basa, incluso más allá de lo instituido, en la puesta en evidencia de la relatividad de los datos inmediatos. Los hombres, dice Heráclito, se equivocan en cuanto al conocimiento de las cosas manifiestas. La percepción inmediata y reflexiva induce al error. Los hombres poseen un aparato sensorial, diríamos hoy, que contiene dentro suyo la capacidad del error. Tienen además la presunción de creer que saben, lo cual es tan catastrófico como la enfermedad sagrada, es decir, en ese momento la epilepsia. La capacidad de error propia del aparato sensorial trabaja plenamente cuando éste no es controlado por la potencia interior de reflexión y de pensamiento que Heráclito llama el alma. Por esa razón, dice en el fragmento 107, que los ojos y los oídos son muy malos testigos para los hombres si tienen almas bárbaras, incultas, que no trabajan los datos brutos de la sensorialidad. ¿Qué significa esto? Que lo que nos está diciendo un poco Castoriadis tomando Heráclito es que todas aquellas cosas que nosotros damos por sentado, los damos por sentado porque lo basamos en nuestro conocimiento sensorial. Y el conocimiento sensorial necesariamente engaña. Entonces, si nosotros no podemos matizar, entre comillas,
los datos que nos aportan nuestros sentidos por medio del alma, no podremos saber si eso que estamos percibiendo es verdadero o no. O sea, pensemos en un espejismo, pensemos en los dimes y diretes que se arman todo el tiempo en relación a cualquier cosa que se les ocurra de la vida, de la facultad o de lo que fuere. Entonces, esta cuestión la unificamos con otro punto muy importante que es la inadecuación del lenguaje. Los hombres hablan, eso desde luego, ¿no? Pero para Castoriadis el término logos, que es muy tomado dentro de la lógica de Heráclito, es uno de los términos más extraordinarios de la lengua griega. ¿Por qué? Porque significa, fíjense, pensamiento, cálculo, discurso y palabra. Por lo tanto, los hombres están en el lenguaje, pero ese lenguaje es inadecuado. ¿Por qué? Porque separa, porque nos confunde, porque nos equivocamos, porque induce al equívoco. Entonces, dice Heráclito en uno de sus fragmentos, uno acepta y no acepta el nombre de Zeus. Los hombres dan al arco, bis, el arco de cazar, el nombre de la vida, bios, cuando es un instrumento de muerte. Esto pone de manifiesto qué cosa, que el lenguaje tiene un carácter convencional e inadecuado, ¿sí? Y que lo que muestra es que el lenguaje está obligado a fijar, a separar arbitrariamente los predicados de las cosas y del ser. Separa lo que significa de las cosas y del ser en sí. Pero los hombres siempre estamos en riesgo de olvidar eso. De hecho, tendemos a olvidarlo y lo que pasa es que la cuestión ya no pasará tanto por la lógica conjuntista identitaria, sino que tenemos que preguntarnos en qué condiciones se puede enunciar algo verdadero o de hecho en qué condiciones es posible una enunciación. Y me voy a tomar un momento para que me digan si entendieron esto, para ver si avanzamos o si quieren que volvamos. A ver qué me dicen. Bien, ¿qué quieren que aclare? ¿Se perdieron en algún lugar? ¿Quieren que volvamos desde lo que les escribí? Díganme que no tengo problema. No, a ver. Daniela pregunta si el lenguaje sería el punto 2 de la organización. No, estamos dentro de lo que es el punto 1. ¿Por qué? Porque Heráclito lo que critica es la tradición popular y la tradición letrada. La tradición letrada es mucho más fácil de criticar porque básicamente lo que está haciendo es criticar a autores anteriores, a filósofos anteriores. Pero lo interesante es la crítica a la tradición popular. ¿Por qué? Porque lo que critica son las significaciones que dan sentido al mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que para hacer esta crítica a la tradición popular, lo que dice es que el aparato sensorial es inadecuado para poder entender al mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque presta al equívoco, ¿sí? Presta a que nos podamos equivocar, a que podamos no terminar de entender
lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, lo que él plantea es esto que yo les leía, esta cuestión de que se induce el error. Y que la única forma de que el aparato sensorial no induzca el error o que se minimice la cuestión del error tiene que ver con la posibilidad del entrenamiento de lo que él considera que es el alma, que no es el alma religiosa, sino que es la capacidad de entendimiento y de discernimiento que tenemos los humanos. Ahora, si esta cuestión de que nuestros sentidos nos inducen al error, no quiere decir nos engañan, porque no parece que todo el tiempo estoy hablando de Descartes, pero no, los sentidos nos inducen al error. Le sumamos que el lenguaje es inadecuado. ¿Por qué el lenguaje es inadecuado? Porque separa. ¿En qué sentido separa? En el sentido de que no hay una univocidad, no hay algo unívoco entre el lenguaje, ¿sí?, y lo que el lenguaje nombra. Entonces, ¿qué pasa? Tiene un carácter que es convencional, que es inadecuado y que, por otro lado, está obligado a fijar, pero también a separar los predicados, es decir, lo que yo explico, de las cosas a las que estoy explicando y del ser. Y el mejor término para explicar eso que toma Castoriadis es el término de logos. ¿Por qué? Porque logos significa pensamiento, pero también significa cálculo, discurso, palabra, verdad, saber. Entonces, según el momento en el que lo estoy diciendo y la forma en la que lo estoy diciendo, tendrá que ver con qué es lo que estoy queriendo comunicar. Ahora, los hombres generalmente tendemos a olvidarnos que el lenguaje es inadecuado, tendemos a olvidarnos que los sentidos conducen al equívoco o que el aparato sensorial conduce al equívoco. Entonces, lo que nos dice Castoriadis es que lo que hay que poder ubicar es que acá aparece una cuestión mucho más profunda, que no haya la posibilidad de encontrar una verdad, sino en qué condiciones yo puedo enunciar una verdad, en qué condiciones es posible lisa y llanamente la enunciación. ¿Se entiende un poquito más ahí? Mientras me van diciendo si se entiende, les ubico en la página 277, es donde estoy ahora. Fíjense cómo también vamos recorriendo prácticamente página a página, no voy avanzando como de acá, nos vamos a la otra punta del texto. Dice, dice así, a partir de estas consideraciones de Heráclito y Parménide, también todo el siglo V se apasionará por la cuestión de saber en qué condiciones puede enunciarse algo verdadero, o aún en qué condiciones la enunciación es posible, que es lo que le decía recién. Pero más allá de este aspecto lógico, conjuntista identitario, encontramos una consideración ontológica. No hay solo relatividad en las predicaciones, sino también, a fin de cuentas, fusión de lo que aparece a los hombres en su discurso como términos inconciliables. Se fusionan incluso términos que parecieran que son inconciliables entre sí. Todavía no podemos hablar de términos contradictorios, la noción solo aparece más tarde, con Platón y Aristóteles. Estos inconciliables, por lo tanto, coexisten de hecho en el ser, son caras de una misma realidad. La estructura del ser es contrariedad. El ser no sería si no tuviese contrarios en el mismo momento y en la misma relación. ¿Qué significa que la estructura del ser es contrariedad? Y que el ser no sería si no tuviese contrarios en el mismo momento y en la misma relación. Que esta coexistencia entre contrarios no es pasiva, ¿sí? Es una contrariedad que a la vez es una determinación ontológica. Recordemos que ontos viene de hombre y es un principio activo. Todo lo que existe está en conflicto, ¿sí? ¿Cómo está en conflicto? A ver, está en conflicto con las cosas y está en conflicto consigo mismo. Fíjense que en la página 278, cuando habla de la guerra, dice... Bueno, les retomo un segundito. Dice, lejos de ser simple coexistencia pasiva de los contrarios, la contrariedad es a la vez determinación ontológica y principio activo. Todo lo que existe
Está en conflicto no solamente con las otras cosas, sino consigo mismo. Hay que saber que la guerra es universal, que la justicia es conflicto y que todo adviene según el conflicto, según la necesidad. La distinción entre hombres y dioses, entonces, ha sido revelada por la guerra. Esto significa que, en un sentido, ella ya estaba ahí. La guerra ha hecho a unos esclavos y a otros hombres libres. Les llamo la atención sobre este punto porque tenemos aquí la tesis filosófica central de los griegos sobre la esclavitud, que permanecerá constante con la única excepción de Aristóteles. Tesis filosófica, pero también política, práctica y que es verdadera. No hay esclavos ni hombres libres por naturaleza, pero es la guerra, la violencia la que los vuelve así. Me tomo un segundito para explicarle esta cuestión de la guerra, porque lo que quiere decir es que en la antigua Grecia, digamos, las naciones que perdían la guerra, los ciudadanos eran tomados como esclavos por las naciones que ganaban las guerras. O sea que uno un día podía ser, en el caso, por ejemplo, mío, que soy mujer, una doncella de un templo de un dios y después de una guerra pasar a ser una esclava en una plantación, ¿sí? Y eso no había una cuestión de bondad o de maldad, sino que era la guerra la que daba esos lugares en relación a los hombres, y también podemos decir a las mujeres. ¿Por qué dice que Aristóteles no plantea esto? Porque Aristóteles plantea una división social que está basada incluso en los tipos de almas, que esto nosotros no lo trabajamos, pero vale la aclaración. Según el tipo de alma que tenemos, los esclavos eran de las castas más bajas y directamente no tenían alma, eran animales. O una cuestión similar a eso. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que no significa que el ser nos engañe, ¿sí? Pero lo que aparece del ser, lo que aparece del ser, no es un decir claro. Fíjense, como acá tenemos una pequeña diferencia, que no es tan pequeña, entre Heráclito y Parménides. Cuando Parménides plantea en su poema la existencia del ser, dice que la diosa le revela toda la existencia del ser y que es clarísimo. De hecho, para Parménides el ser es lo que clarifica. Y como Heráclito lo que plantea es que no hay un decir claro del ser. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos esta complicación en relación al lenguaje y por otro lado hay otro aspecto en relación a la contrariedad, que ¿cuál es? Es el flujo. Esta frase muy conocida de Heráclito de que no nos bañamos dos veces en el mismo río tiene que ver con que hay un flujo constante en relación al ser que hace que no solamente ese río no sea el mismo, sino que nosotros no seamos los mismos cuando nos bañamos ahí. Vamos hasta acá, así pasamos a la segunda parte de la, digamos, de la organización de fragmentos que propone Castoriadis. Mientras me dicen si vamos hasta acá, les cuento que en la página 281 tienen una recapitulación que capaz que les permite ordenarse, yo se las leo. Mientras tanto, ustedes díganme si se va entendiendo o no. Dice, recapitulemos. Genial. Nos hemos acercado a un primer grupo de fragmentos, aquellos que podríamos llamar la propedéutica crítica o la parte destructiva, como diría Bacon en el siglo XVII. Establecen la falsedad de la tradición y critican los datos de los sentidos. La presunción del pensamiento propio privado del lenguaje. Una segunda parte habla del ser. Establece la relatividad de la predicación en las propiedades del ser. Y entre estas propiedades, la contrariedad. El pólemos, la armonía que resulta de los contrarios, y el flujo, con la consecuencia de que el ser puede ser pensado, pero solamente en la significación y no en un legain conjuntista identitario. Podemos pasar ahora a un tercer grupo de fragmentos que se refieren a la condición del hombre antes de terminar con un cuarto grupo que constituye una gran vuelta hacia el ser. ¿Sí? Recuerden, página 281 nos encontramos con esta recapitulación.
Vamos a pasar a la segunda parte. Poner un 2. Vamos a poner un poco como lo ubica acá Costoriay, con el ser. Que es un poco lo que estuvimos marcando en relación al ser. Ay, perdón. Tuve un error en la computadora. Ahí va. Bueno. Bien. Para designar un poco la concepción más banal en relación al pensamiento privado, Heráclito va a recurrir a otra cuestión muy, muy importante, que es la metáfora del sueño, ¿verdad? Dice que todos estamos inmersos en un sueño, pero con esto Heráclito no va a escapar de esta idea del uno todo, ¿sí? De esta idea del ser, sino que se va a preguntar un poco qué son los durmientes, y va a decir que son los hombres vueltos sobre su mundo propio, privado, y lo va a describir muy bien en la página 282. Yo no los quiero aburrir con lecturas constantes. Esperen un segundo que voy a hablar un poquito. Cami pregunta qué sería la propedéutica crítica. Sería la primera agrupación de fragmentos que toma Castoriadis, que es la crítica a la tradición popular y la crítica a la tradición letrada. ¿Sí? Entonces, volviendo un poco a esta cuestión de la metáfora del sueño, dice, bueno, que son los durmientes, y dice que son hombres que están vueltos hacia el mundo propio, privado. Fíjense, y van a ver que todo el tiempo parece que estamos volviendo sobre lo mismo. Y sí, les voy a leer un poco lo que es la página 282. Dice, lo que Heráclito quiere decir aquí es, si permanecen encerrados en lo que ustedes ya piensan, son como un hombre que duerme. Efectivamente, cualquiera cuando duerme vive en un mundo que es propio. Pero para los despiertos, dice Heráclito, existe un mundo único y común. Estar despierto es vivir en este mundo, considerando no como conjunto de objetos materiales, claro está, sino como un mundo común desde el punto de vista del logos que lo recorre y en el cual los hombres participan. Y acá es donde quiero tomarnos un poquito de recorrido, ¿sí? A ver, nosotros dijimos antes que la sensorialidad era fuente de errores. Hasta ahí vamos bien. Pero que también la sensorialidad, podemos decir que forma parte de la realidad, ¿no? Gracias a la sensorialidad nosotros no estamos totalmente privados de la realidad. Es la única forma que tenemos de conocer algo del orden de la realidad. No hay otra forma. Entonces, si los sentidos conducen al equívoco, el alma será la que pueda acceder a este logos universal, ya que el logos crece en el alma. Y esto lo van a encontrar en la página 284. Fíjense que dice, y es aquí donde podríamos decir que se anudan todos los hilos que conducen a la vía, porque el alma para Heráclito, siendo un ejemplo de naturaleza de lo que es, presenta esta particularidad de tener un logos que crece por sí mismo, cuya profundidad es inagotable, lo cual se vuelve la condición de nuestro acceso al logos universal. De esto habla el fragmento 45, los límites del alma, no los descubrirás aun si recorres todo el camino tan profundo del logos. No podríamos descubrir las determinaciones del alma, en todo caso, sus determinaciones últimas, aún recorriendo todo el camino, pero precisamente quizás el logos del alma es tan profundo, solo porque crece por sí mismo. El alma es, entonces, profundidad inconmensurable y al mismo tiempo energía propia, espontaneidad, autodespliegue. Y aquí interviene el trabajo del filósofo, que consiste en despertar a los hombres. Para esto se pone a sí mismo como ejemplo, me exploré a mí mismo. A ver, vamos a tratar de ubicar un poquito esta cuestión que me parece súper importante. La forma en la que Heráclito sortea la primera oposición es a partir del logo, ¿no? Cuando él plantea la idea de esto de Gerpanta, de todo es uno, y ubica la metáfora del fuego en relación al logos. Si todos participamos del logos, la forma en la que todos participamos del logos es por medio del alma. ¿Por qué?
porque los sentidos nos conducen al equívoco. Ahora, el alma para Heráclito no es lo mismo que el alma para Platón y mucho menos es lo mismo que el alma para las religiones. El alma sería más una capacidad de entendimiento, entonces no tiene límites. ¿Se entiende? No es que el alma termina donde termina mi cuerpo o 20 centímetros o 3 metros después de donde termina mi cuerpo. El alma no tiene límites, por eso él plantea que si recorro todo el camino del logos, no encontraré los límites del alma. Por eso el logos está en el alma, pero todos formamos parte del logos. ¿Eso se entiende? Que es muy importante. Avísenme. Y avísenme también si estoy yendo muy rápido. A ver, vamos a esperar un ratito a ver qué me dicen. Hay una chica que está preguntando por WhatsApp si se cortó, pero bueno, después va a quedar el vivo, así que vamos a poder tener todos para verlo. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, todos tenemos alma, pero no todos participamos del logos. No, Anto. Todos tenemos alma y todos participamos del logos. Todos los hombres tienen acceso a la verdad. Pero, y ahí es donde entra tu pregunta, me parece, a ver si lo caché un poco. Si todos los hombres accedemos a la verdad de alguna manera, ¿por qué pasa esto de que nos equivocamos? Bueno, justamente porque hay que poder entrenar al alma para conocer al logos. De ahí la frase me he conocido a mí mismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay que poder despertar de este pensamiento propio, de esta situación de los durmientes, para acceder al logos. Y la tarea de los filósofos no será ya revelar una verdad, sino entrenar a las almas de las personas para que puedan acceder a esas verdades. ¿Sí? Bien, ahí estoy viendo que me están diciendo que se entiende. Por lo tanto, tenemos una oposición a la búsqueda de la tradición, que esta búsqueda de la tradición establecía de una manera muy fuerte la necesidad de luchar por la necesidad de una ley para la continuidad política. Y ahí es donde Heráclito dice que el pueblo debe luchar tanto por las leyes como por las murallas. Se me anotan esa frase de que el pueblo tiene que luchar tanto por las leyes como por las murallas. ¿Por qué? Porque él dice que nuestro propio daimon es nuestro propio ethos, nuestra disposición o actividad o manera de ser con el mundo. A ver, nosotros no podemos garantizar la sobrevivencia de los hombres y no podemos garantizar la existencia de la polis si no luchamos tanto por las murallas, por nuestros límites, porque no nos invadan otros sectores, como por las leyes, que son las que nos dan pertenencia a esa polis y que son las que sostienen algo del orden de las lógicas por las cuales nos organizamos. Aún sabiendo que esas leyes están instituidas en un momento en el que pudieron ser instituidas, ¿no? Y acá es cuando entramos, bueno, vale la aclaración que lo de recién eran los fragmentos que están relacionados en relación al hombre, esto de que el pueblo tiene que luchar tanto por las leyes como por las murallas, y acá entramos en las consideraciones que son ontológicas y cosmológicas, donde él postula la unidad del todo. Antes de pasar a eso, les voy a copiar la 3 y la 4, perdón, así no se les mezcla. Se las voy a poner como lo pone Castoriadis. El tercero es en relación al hombre. Vamos a poner fragmentos en relación. Y
y vamos a poner que acá ubicamos bien, y el cuarto son la vuelta al ser, que yo lo estoy nombrando acá como consideraciones ontológicas y cosmológicas. No les puse un acento, ahí se lo pongo. Ahí está, perdón. Ontológicas y cosmológicas. ¿Por qué lo nombro de esta manera tan difícil como consideraciones ontológicas y cosmológicas? Porque lo van a encontrar así en el texto, particularmente en la página 285, donde tenemos una cuestión de la unidad del todo, que ese todo va a ser desde los, y esto nos da, a ver si me sale, no me va a salir. Bueno, vamos a ver unas rayitas, quise poner vuelta, perdón, me quedo con una R. Tenemos una vuelta al ser. Esto lo encuentran, les decía, en la página 285, donde Heráclito dice que el uno es al mismo... A ver, el uno es... No los quiero enredar. Bueno, dice que el uno es cosmos y al mismo tiempo es fuego. Y acá es donde nos encontramos con la metáfora del ser. El uno es cosmos y al mismo tiempo fuego. Y esto es la metáfora del ser. ¿Por qué? Porque el fuego produce, que es lo que yo un poco les decía antes, produce mientras consume, es eternamente cambiante, ¿sí? Pero cambia permaneciendo el mismo. ¿Vieron cuando ustedes prenden una chimenea? Que constantemente hay que alimentar al fuego. El fuego nunca es el mismo. No hay que, según cómo están un poco los leños, prende un poco más por un lado, prende un poco más por el otro, se está por apagar, se vuelve más brasa. Cambia constantemente sin dejar de ser el mismo. ¿Sí? Entonces, esto nos permite entender que algo puede ser cambiante mientras permanece siendo lo mismo, y esto lo va a tomar también por otra vertiente, que es un poco la idea de lo seco y lo húmedo, que dice que son los elementos primeros. ¿Por qué? Porque el fuego no sería una metáfora, sino un elemento de origen, que es al mismo tiempo, a ver, un lugar metafórico de donde viene todo lo que es. Fíjense que dice, el fuego es logos o pensamiento, y el pensamiento es fuego. Lo que hay que conocer es este fuego, cuya luz viene del hecho de que consume la materia que lo alimenta. Díganme si esto más o menos se entiende, si no, lo volvemos a ver. Fíjense que en la página 285, o sea, 284 y 285 lo van a encontrar bien con la idea del logos universal. Dice, hay que convenir en que todo es uno, y por la misma razón también hay que convenir en que la vía que sube y que baja es la misma. ¿Cómo podría escapar uno de lo que nunca se acuesta? Eso es maravilloso, es uno de los fragmentos. ¿Qué es lo que nunca se acuesta? En Homero, por ejemplo, en el canto de la Ilíada, es Helio, el sol. Es tradicional dirigirse al sol diciéndole tú, que tienes el ojo puesto en todo, etc. Y un poquito más abajo dice, lo que nunca se acuesta es el alma para Heráclito. Es el ser. Y de esto no podemos escapar. Y al mismo tiempo es uno, como les decía, que admite y no admite el nombre de Zeus.
Este uno es también el mundo. Este mundo, el mismo para todos, que no ha sido creado ni por un Dios ni por un hombre, pero, pero siempre ha sido, es y será fuego vivo eternamente que se enciende según la medida y se apaga según la medida. Ese es el fragmento número 30, dice, el uno es, pues, el cosmos y al mismo tiempo es el fuego. Naturalmente aquí hay un problema, sin duda no se trata de un fuego empírico, ya lo he dicho, por mi parte pienso que es una metáfora del ser. Produce al mismo tiempo que consume, porque es enteramente cambiante, permaneciendo el mismo, es un equivalente general ontológico. Pero esta idea de fuego tiene otra vertiente que se vincula con la cosmofisiología de Heráclito, que esto que le decía de lo seco y lo húmedo. Dice, el nacimiento de la física y de la cosmología en Grecia es un capítulo aparte. Lo que nos interesa, se los recuerdo, es la creación y la institución de la sociedad. El fuego es logos, es pensamiento y el pensamiento es fuego. Lo que hay que conocer es este fuego cuya luz le viene del hecho de que consume la materia que lo alimenta. Esta idea podría comentarse largamente. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Un poco. Me voy a tomar un ratito para que me digas si se entiende. Voy a checarle ahora. Bien, estamos bien de tiempo. Díganme también si están cansados, si están cansadas, si se perdieron, si se les quemó la cabeza. Nos queda, o sea, acá estaríamos terminando la segunda clase, nos quedaría la tercera. Quiero ver si quieren que aprovechemos el tiempo y la trabajemos o la trabajamos la clase que viene. Díganme qué les parece, yo no tengo ningún problema. Pero no quiero... Estas 4 críticas las hace Heráclito, ¿no? Me perdí en esa parte, perdón. Delphi, ¿cuáles serían las 4 críticas? Porque si es lo que yo estoy poniendo, 1, 2, 3 y 4, en realidad son agrupaciones de los fragmentos de Heráclito que propone Castoriadis. La crítica que hace Heráclito son la crítica de la tradición popular y la tradición letrada. Bien. ¿Sigo un poco más con la clase que sigue o quieren que cortemos acá? Díganme, ¿qué les parece? Bien, perfecto. Bueno, seguimos un poquitito más entonces. Vamos a la siguiente clase, que es la clase del 9 de marzo de 1983. Nos vamos a encontrar primero con un repaso, que está muy bueno poder tomarlo. Y estoy yendo y viniendo, perdón, entre lo que punteo para transmitirles y lo que me interesa ir leyendo del texto, ¿no? Bueno, en la página 200, a ver, en la página 293 y 294 se van a encontrar con un repaso, léanlo, chequéanlo, metabolícenlo bien. Hay una de las chicas que dice que viene un poco cansada, como quiere la mayoría. Yo no tengo problema. Si quieren, cortamos acá, si no seguimos un ratito más, como les parezca. La idea es trabajar la última de las oposiciones que se trabaja en esta clase. Si ustedes quieren, la trabajamos ahora, si no, la trabajamos la próxima clase. Yo no tengo ningún problema, chicos. Yo también entiendo que no es lo mismo estar en clase que estar enfrente de una compu, de un celu o lo que fuere, y bueno, no tengo problema. Me dicen ustedes y lo vemos. Sí me parece importante marcar esto, ¿no? Que se encuentran primero con un repaso y que eso es bastante fundamental. Pero díganme si creen que sigamos o no. Ahora a todos le da igual. A todo el mundo le da vergüenza. Bueno, a ver, tenemos que entrar, les cuento. Sí, podemos trabajar la semana que viene, Elisa. Bien, al fin alguien que dice lo que quería decir.
Les cuento lo que quería decir como persona, digamos. Yo no tenía problema en seguir. De hecho, venía como bastante embalada, pero bueno, yo ya la di un montón de veces y ustedes capaz que la están escuchando por primera vez y quema un toquecito en la cabeza. La oposición entre Fisis y Nomos, que la vamos a terminar de trabajar la próxima semana, y después vamos a arrancar otro texto que ya les digo cuál va a ser, y esto anótenselo, de las tres oposiciones es la más importante, ¿sí? Porque las otras dos oposiciones ya venían implícitas en la filosofía y esta es bastante innovadora. ¿Por qué? Porque esta es la oposición que nos va a poder hablar de este doble nacimiento de la filosofía en acto que ubicábamos al principio, que no solamente eh, establece verdades, sino que también establece el criterio en las cuales esas verdades pueden ser o no enunciables. ¿Sí? Entonces, me parece re importante que también me digan hasta dónde están cansadas y hasta dónde tienen ganas de continuar, porque ya les digo, lo más importante, y esto se resumiría, esta oposición entre Fisis y Nomos, con una pregunta que sería, ¿quién establece la ley y con qué criterios? O sea, que imagínense que hay tela para cortar. Vamos a hacer una cosa, vamos a cortar acá, y antes de cortar acá, denme un segundico, si no tumbo todo, les voy a decir que vamos a trabajar la próxima clase. Y dale con las clases, María, ni que estuvieras en la facultad. Bien. Vamos a trabajar. A ver. Vamos a trabajar. Vamos a terminar con esto, que es... lo que es Grecia, perdón, el cual... Fíjense que si alguien tiene el programa a mano, nosotros trabajamos el pensamiento en Heráclito, el problema del conocimiento, que es lo que estamos trabajando ahora, la idea en Platón, que ya la trabajamos, la percepción en Aristóteles, que también. Sí que hay sociedad que la trabajamos un poco unificado con entre las significaciones imaginarias sociales y antropogenia y autocreación, las significaciones imaginarias sociales y Legain y Tolkien, que son estas lógicas entre la dimensión imaginaria y la lógica conjuntiva identitaria. Por lo tanto, tendríamos que empezar el próximo encuentro, en teoría, con la unidad temática número 3, pero a mí me parece que antes de empezar con la unidad temática número 3, lo que podemos hacer es, hacemos esto de cerrar lo que hace a Grecia, y una vez que cerramos lo que hace a Grecia, nos tomamos un rato para sacarnos cualquier duda en relación a esto. ¿Esto significa que ustedes tienen que venir con todo leído, estudiado y sabido porque yo les voy a...? No, no significa para nada eso. ¿Qué significa? Que si tomaron apuntes, le peguen una leída a los apuntes, los miren, si hubo algo que no lo entendieron, me lo preguntan, si hubo algo que les resonó raro, me lo preguntan, y si vemos que no hay ninguna duda, es porque a lo mejor este medio de encontrarnos así, de hablarle a una camarita que está prendida delante nuestra o de escribir en un chat, no nos aloja para poder evacuar esas dudas y está bien, ¿sí? Entonces, yo prefiero ir a un paso un poco más firme, que venimos muy bien también, valga la aclaración, digamos, estaríamos cerrando la unidad número 2, pero yo no quiero terminar con las 4 unidades dadas y a los ponchazos y ustedes con la lengua afuera, porque no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, la próxima clase cerramos lo que hace a Grecia, si hay alguna duda en relación a Heráclito tratamos de evacuarla, si hay alguna duda en relación a Platón y Aristóteles tratamos de evacuarla, si quedó alguna duda en relación a cuestiones anteriores de Castoriadis también tratamos de evacuarla para después ya poder entrar con los amigos Occam, Berkeley, Hume, Freud y el mismísimo Castoriadis. Mi idea sería que de acá pasemos a otro texto de Castoriadis, que es particularmente denso, que se llama Imaginación, Imaginario y Reflexión, que en la unidad 3 está sobre la mitad. ¿Por qué? Porque ya cerraríamos un poco el pensamiento de Castoriadis y no estaríamos todo el tiempo yendo y viniendo, lo cual a veces se nos complica. Occam, Berkeley y Hume son más o menos complejos, pero son mucho más laburables, son mucho más esquemáticos. Los textos de Freud que tenemos para trabajar también son esquemáticos, así que en eso quédense tranquiles. Y después lo tenemos a Green, que ahí también nos vamos a tomar un poquito más de tiempo porque Green trabaja con
las dos tópicas freudianas, es decir, la tópica del preconsciente, inconsciente y conciencia, y con la segunda tópica, que es la del ello, el yo y el super yo, y ustedes es probable que en ese momento recién estén dando pulsión y principio y pulsión y su destino en psicoanálisis, entonces vamos a tener que ajustar algunas cuestiones, ¿sí? Repaso, todo en limpio. La próxima clase, que no va a ser clase porque no son clases María, nos encontramos para terminar lo que hace Grecia y si hay alguna duda en relación de lo que trabajamos hasta acá. Y la siguiente empezamos con, vemos si tomamos a Castoriadis o si pasamos a los clásicos. No entiendo lo de la navaja, Mauro. A ver, sácame la duda de lo que me estás preguntando porque o a mí también me pegó lo de que sean las 9 menos 10 o no entiendo. Decime, ¿cómo sería lo de la navaja? Ah, ya me di cuenta. Sí, 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 sí. Perdón. Sí, que sí, es eso. Es porque también el principio de la navaja se conoce como principio de parsimonia. Que sí, 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 es que la explicación más sencilla suele ser la más probable. Sí, es él. Por eso digo, son autores que revisten un poquito más de simplicidad. Por eso me interesa primero cerrar Castoriadis y después respirar con estos tres y un poquito con Freud y después ya nos metemos de nuevo complicándola con el amigo Grimm. Bueno, ¿les parece entonces? Próximo encuentro, cerramos lo que es a Grecia y evacuamos dudas y después pasamos a la unidad número 3. ¿Estamos de acuerdo? Genial. Bueno, gente, un gusto nuevamente encontrarnos. Espero que no tengamos más problemas con el tema de las herramientas tecnológicas y cualquier duda. Si tienen alguna duda antes del jueves, la escriben en el grupo. Yo cuando puedo voy respondiendo. Ah, y una cosita más que les quería decir y me olvidé. Yo no tengo ningún problema con que se pasen lo que se quieran pasar. Con que quieran desgrabar, con que se quieran pasar las desgrabaciones. Yo cuando estudiaba lo hice. Incluso con algunas charlas a las que voy también desgrabo. Sí quiero que entiendan... Ah, no quiero decir que entiendan porque me parece como media forra. Sí quiero que se sepa que yo todo el tiempo apunto a que recorramos los textos juntes, como podamos. Después sí, cada uno arma su resumen, su recorrido y lo que les sirva. Si a ustedes les sirven grabar y desgrabar o ven 30.000 veces el video, no tengo ningún problema. Pero sí, tratemos de ir a la letra y más que nada en estos textos más filosóficos que son un poco más complicados. Yo a veces divago un poquito con los ejemplos como estoy haciendo en este preciso momento, de hecho. ¿Sí? Bueno, nos vemos el jueves que viene y se cuidan, se ponen repelente y se lavan las manos y se toman una birra también, ya que están. Cuídense y bueno, que anden bien. Voy a ir cortando el vivo. Adiós, muchas gracias a ustedes.